Bienvenidas todas y todos a nuestro encuentro sobre creatividad e innovación. Soy Osvaldo Retondario y les propongo continuar tratando el tema de la innovatividad de los consumidores. Tal como he dicho, el consumidor innovativo es aquel que refleja un mayor grado de apertura a los nuevos productos que se presentan en el mercado. Hoy vamos a tratar de dilucidar una cuestión, que es la siguiente. Hemos dicho que este es un rasgo general que tenemos todos los consumidores, en mayor o en menor grado. Entonces, este rasgo general se demuestra en comportamientos para todo tipo de producto o somos innovativos solo en unas gamas de productos y no en otras. Este debate ha llevado mucho tiempo dentro del área de la innovatividad y vamos a ver autores como Migley Downing, como Elizabeth Gilman, como Gil Roerich, que ya hemos citado previamente, que consideran, obviamente, que esto es un rasgo y la mayoría de estos autores consideran que en el comportamiento el consumidor más innovativo lo es para todo tipo de productos. Pero hace ya unas 4 décadas hay un artículo muy interesante de Cosmin y Hoffaker, donde proponen un índice de dominio específico. Son 6 preguntas, siempre las mismas preguntas, y se aplican a diferentes productos. Lo que cambia es el término del producto. Se puede aplicar a nuevos modelos de bicicletas deportivas o a nuevos colegios o técnicas de computación. La cuestión es que estos índices han demostrado una gran efectividad para comprender quiénes son los demandantes de nuevos productos en sectores en particular. Tal es así que el mismo Roerich, ya en un artículo del 2002, reconoce la importancia de este índice y reconoce que los mejores resultados para analizar la innovatividad de los consumidores se daban con el índice de dominio específico de Cosmin y Hoffaker. Este debate es muy extenso, entonces, como les digo, uno puede pensar que el consumidor innovativo lo es para todo tipo de productos o para algunos en particular. Pensemos un ejemplo, el señor X. El señor X le gusta jugar al tenis, por ejemplo. Bueno, entonces se interesa en las nuevas raquetas, en los nuevos calzados deportivos, porque eso le va a permitir jugar mejor al tenis. También le gusta cocinar en su casa, entonces aquellos elementos nuevos para la preparación de sus platos le resulta atractivo y está dispuesto a ver estas novedades. Y finalmente pensemos que este señor vacaciona en playa. No le gusta el turismo cultural, el turismo de ciudad, el turismo de montaña. Le gusta en sus vacaciones ir a la playa. Entonces, nuevamente se muestra abierto a ver distintas opciones de nuevos destinos turísticos relacionados con vacaciones en las playas. Entonces ahí veríamos un consumidor que en estos sectores se muestra muy innovativo, muy abierto, pero puede que en los demás sectores de su consumo sea un consumidor absolutamente anormal. Y más aún, en alguno de ellos puede mostrarse como tradicional. Por ejemplo, pensemos que este señor X en el consumo de su indumentaria es conservador, es una persona muy formal en cuanto a su indumentaria, su calzado, ¿no? Entonces vemos que hay un debate abierto entre si el consumidor innovativo se muestra abierto a todo tipo de innovaciones o solo a algunas de su gran interés. Ahora, esta cuestión del debate entre una visión general y una visión específica o particular no es solo propio del campo de la innovatividad. Este debate se ha planteado en muchas áreas del conocimiento. Yo voy a presentar 3 de ellas. ¿Para qué? Para tratar de alumbrar la respuesta final, que es la que voy a comentar y es donde está mi postura personal al respecto. Entonces veamos 3 áreas donde esta cuestión se ha planteado y se sigue planteando en forma muy intensa. Y estas 3 áreas serían la del aprendizaje, la de la inteligencia y la de la creatividad. En el campo del aprendizaje, este debate hasta se realizó formalmente entre 2 grandes pensadores. Por un lado, Jean Piaget,
el pedagogo suizo, y por el otro, el lingüista americano Noam Chomsky. Jean Piaget considera que los niños nacen con una capacidad general y en sucesivas etapas va desarrollando todo su proceso cognitivo. Por el contrario, Chomsky supone que nacemos con un área específica de gramática. Él analiza que en base a los bajos estímulos que tenemos, no podemos generar oraciones tan bien estructuradas siendo niños sin haber tenido un área específica ya en nuestro cerebro que nos haya permitido formular estas estructuras tan sofisticadas. Por ende, él dice, nacemos ya con un área en particular, lo que se denomina, en su teoría, la gramática generativa. Su colega, el filósofo americano Jerry Fodor, amplía esta cuestión y propone lo que se denomina la modularización de la mente. Fodor suponía que en nuestra mente el área de conocimiento, de capacidades generales, era muy amplia, pero convivía con unas pocas áreas específicas, módulos específicos. Uno de ellos, obviamente, el del lenguaje, y otros relacionados a los sentidos, a la vista, al oído. Y dice, este es el proceso que tiene nuestra mente. Un área general junto a módulos específicos. Años después, otros investigadores, como Leda Cosmides y John Tooby, ella psicóloga, él antropólogo, proponen una nueva idea y se relaciona con la psicología evolutiva. Y la idea que propone es la modularización masiva de nuestra mente. Bajo una visión absolutamente darwiniana, ellos consideran que a lo largo de toda la existencia del ser humano en la Tierra, nuestro cerebro fue creando diversos módulos. Así como los animales, para poder sobrevivir, desarrollaron unos garras, otros crestas, otros picos, el ser humano desarrolló módulos en su cerebro para dar respuesta a problemas concretos que le permitieron sobrevivir hasta la actualidad. Entonces, frente a los 5 o 6 módulos de Fodor, estos otros investigadores ya hablan de 12, 14, 15 módulos específicos. Por eso se dice la modularización masiva de nuestro cerebro. Como vemos, acá hay un debate abierto entre una concepción general y una concepción específica. Debate que tiene una fuerte raíz biológica. Como en todo debate, siempre hay investigadores que tienen una propuesta ecléctica. Y una de las más destacadas es Annette Carmilott-Smith. Ella es una pedagoga británica que fue discípula de Jean Piaget y entonces propone lo siguiente. Dice, nacemos con una capacidad general, ¿no? Y la modularización se va produciendo a lo largo de nuestra vida. Este argumento es muy interesante, porque ella dice, tenemos nuestro cerebro, tenemos nuestro cuerpo y tenemos el entorno. Y en esa interacción de nuestro ser con el entorno se va a ir produciendo una serie de experiencias que van a ir llevándonos por distintos caminos y entonces, frente a todas las posibilidades y toda la potencialidad que tenemos, vamos a ir recorriendo algunos de estos caminos solamente, obviamente, y entonces nos vamos a especializar en algunos tipos de actividades y nuestro cerebro se va a ir modularizando en relación a los mismos. Carmilott-Smith, como muchos otros investigadores, destacan que el ser humano nace inmaduro. La estructura ósea de un bípedo hace que el plazo de gestación sea inferior a lo necesario. El tamaño del cerebro no puede ser totalmente formado, sino habría problema al momento del parto. Por ende, el ser humano es el animal viviente más inmaduro al nacer. Los otros animales ya nacen con una gran cantidad de instintos
que les permite al poco tiempo poder sobrevivir en forma autónoma. Esto no ocurre en absoluto con el ser humano y es supuestamente una gran debilidad. Pero esa debilidad es lo que se transformó en la mayor de nuestras fortalezas. Porque este nacimiento incompleto, este nacimiento inmaduro, lleva al requerimiento de un aprendizaje muy extenso de nuestro entorno para poder sobrevivir. Y esta es una cuestión de máximo interés, pues la necesidad de aprendizaje ya no está solo en la búsqueda de mejorar, de desarrollar capacidades, de esa ambición de aprender, de conocer, lo cual es obviamente muy positivo, sino que también hay una necesidad básica de aprendizaje para poder sobrevivir. Y esto ya está en el origen de nuestra vida. Y por ella, Carmelo Smith marca que comenzamos con una capacidad muy amplia y paulatinamente, a lo largo de nuestra vida, vamos a ir especializándonos y generando distintos módulos en particular. Esta idea, en parte yo la tomo para pensar la innovatividad de los consumidores, que se los voy a comentar en breve. Pero continuemos con estas cuestiones. Relacionado con este tema de la modularidad de la mente, surge un debate entonces en el campo de la inteligencia. La inteligencia se veía como una sola inteligencia y había distintos test de inteligencia, pero esencialmente eran similares en cuanto a que su núcleo de preguntas estaba correlacionada con temas de la lógica, con temas de la matemática. Pero hace pocas décadas, el psicólogo americano Howard Gardner propone el tema de las inteligencias múltiples. Dice, si hay distintos módulos supuestamente en nuestro cerebro, tiene que haber distintas inteligencias correlacionadas con dichos módulos. Entonces él habla de primero 7, después 8 inteligencias diferentes. ¿Y qué sucede? En la práctica, dice, hay alumnos que cuando se les toma un test de inteligencia pueden tener un número, un coeficiente muy bajo y pensar que este es un alumno muy problemático. Pero, por ejemplo, él presupone que hay una inteligencia musical. Y supongamos que este alumno, que en el test tradicional de inteligencia ha mostrado ese número tan bajo y preocupante, puede ser un superdotado en el área musical. Esto lleva a un debate muy importante dentro del campo educativo de cómo tratar a estos tipos de alumnos, esta gran diversidad que podría tener dentro de la misma aula. Bueno, como vemos, esta cuestión entre los debates si los comportamientos son generales o específicos tienen un larguísimo recorrido, y en estos dos campos que he presentado, el del aprendizaje y el de la inteligencia, están muy correlacionados con la biología y en particular con la neurobiología. Y a medida que se van produciendo sucesivos avances en la investigación de nuestro cerebro, de su estructura y de su funcionamiento, vemos que la balanza se va decantando para un lado o para el otro. Unos dicen que nuestro cerebro está conformado por áreas específicas y otras investigaciones muestran que en su funcionamiento trabajamos en forma de red y conectamos centros muy distintos y muy distantes en nuestro cerebro. Entonces, uno haría hincapié en la modularización, otro en un comportamiento generalizado. Obviamente, es lógico que este debate va a continuar y va a estar en parte sujeto a las nuevas investigaciones que se vayan avanzando sobre el comportamiento y el funcionamiento de nuestro cerebro. Pero he dicho que hay, por ejemplo, otro sector como el de la creatividad. Y vamos a ver acá una serie de diferencias. Hemos hablado de la creatividad y hemos dicho que la creatividad, como la innovatividad, es un rasgo que tenemos todos los seres humanos. Es una potencialidad que tenemos todos, en mayor o en menor medida, pero todos podemos ser creativos. Entonces, nuevamente, ¿cómo lo demostramos esa creatividad, ese potencial que tenemos? ¿Cómo lo demostramos? En todas las áreas de nuestra vida, o lo demostramos solo en unas pocas áreas. ¿Y qué es lo que observamos? Que en la realidad lo demostramos en pocas áreas.
ese potencial que podemos utilizar para todo, ¿no? Desde cambiar la forma de cocinar en nuestro hogar hasta, obviamente, la pintura, la ciencia, la escultura, en todo ámbito, en nuestra forma de conducir, de vestirnos, en todo podemos aplicar la creatividad. Pero ¿qué es lo que observamos? Que las personas creativas lo demuestran en muy pocos ámbitos. ¿Y por qué es esto? Pensemos cualquier ejemplo de famosos pintores, famosos científicos. Pensemos, por ejemplo, en Picasso, ¿no? Y decimos, sí, él trabajó distintas artes plásticas, pero obviamente en el tema de las ciencias sus aportes son prácticamente nulos. Pensemos, por el contrario, en Einstein, que revoluciona el campo de la física, pero obviamente desconocemos que haya realizado aportes en el campo de la escultura. ¿Y esto a qué se debe? Que para ser creativos, recordemos lo que hemos hablado en capítulos anteriores, está ese famoso teorema de las 10.000 horas, una cifra redonda, pero ejemplificadora. O sea, necesitamos mucho tiempo de dedicación en un área en particular para poder empezar a hacer aportes creativos en la misma. Y hay otro segundo teorema de otras 10.000 horas para que esos aportes realmente sean de interés. O sea, para ser creativos realmente necesitamos 20.000 horas, dirían estos teoremas. O sea, necesitamos una gran dedicación a un área específica, cualquier área, del diseño, de la ciencia, del arte, X, no importa. Pero debemos dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo. Si no, no vamos a hacer aportes de interés. Entonces, obviamente, no podemos en nuestra vida dedicar tanto tiempo a varios campos a la vez. Por ende, usualmente uno puede ser creativo en uno, dos campos, pero no más allá de eso. Casos como el de Da Vinci es una excepcionalidad y es muy difícil que observar Da Vinci en el mundo, porque es esta cuestión de aplicar un esfuerzo y una dedicación impresionante para poder ser alguien reconocido en la creatividad de un campo. Entonces vemos que acá el debate se vuelca sobre la especificidad de la creatividad, pero no por una cuestión natural, que siempre hay elementos biológicos que pueden ayudar y condicionar en parte nuestra creatividad, por supuesto, pero esencialmente es como por una cuestión cultural, de dedicación, de esfuerzo, de tiempo puesto en una tarea. Y esto sí se correlaciona más con el tema de la innovatividad de los consumidores. ¿Qué decimos? El consumidor innovativo es un rasgo que tenemos todos, en mayor o en menor medida. Pero mis investigaciones y mis estudios que he realizado hace años me han demostrado que lo demostramos en una serie de sectores, unos pocos sectores, 4 o 5 sectores. Pensemos este señor X que planteamos al principio, que lo demuestra en el campo del tenis, en el campo de los elementos de cocina, en el campo de sus vacaciones de verano. Pero luego es un consumidor absolutamente normal en cuanto a su aceptación o rechazo de las novedades. ¿Y por qué es esto así? Porque también para ser un consumidor innovativo hace falta distintos elementos. El primer elemento es el interés en determinado tipo de bienes o servicios. Y luego la dedicación y el tiempo acumulado de experiencia y conocimiento en ese tipo de bienes y servicios. El interés surge a partir, por una parte, de experiencias previas positivas. Por ejemplo, esta persona que estamos utilizando como ejemplo practicó distintos deportes, pero no se sintió cómodo en ellos hasta que un día lo invitan a jugar al tenis y ve que tiene más facilidad, que es agradable, que le divierte, que le sale bien, y entonces continúa jugando, va evolucionando su juego
Entonces va acumulando experiencias positivas, va acumulando un placer, de divertirse, de disfrutar de ese juego. Perfecto. Pensemos que lo mismo le puede suceder con sus vacaciones en las playas. ¿Ha ido alguna vez a la montaña? ¿Ha ido alguna vez a turismo cultural? Pero no se siente cómodo, no lo disfruta, y donde realmente se siente cómodo es yendo a la playa. Entonces, ha acumulado experiencias positivas en el consumo de vacaciones en la playa. Y por ende dice, bueno, continúo en este camino, pero abierto a nuevos destinos, a playas exóticas, abierto a nuevas posibilidades. Esto sería en T-N, o sea, en nuestro pasado fuimos acumulando experiencias y las positivas las buscamos reiterar y las negativas las tratamos de desechar, obviamente. Pero también podemos pensar en T más N. Decíamos que a este señor le interesan los elementos de cocina porque le gusta cocinar. Y puede ser que obviamente le guste cocinar porque disfruta de su comida, pero también porque tiene un objetivo. Puede ser profesional, comercial o no, tan solo personal. Quiere ser un comentarista de restaurantes, un comentarista de chef, quiere tener un blog para opinar sobre distintos platos y hacer valoraciones de distintos menús que él observa en distintos restaurantes. Entonces, él consume estos elementos de cocina para enriquecerse y mejorar su conocimiento, pero con un objetivo a futuro X, de, como decíamos, ser crítico culinario, ¿no? Entonces, en la base hay un interés, que se pueden obviamente juntar, digamos, el placer de las experiencias y las expectativas para un objetivo a futuro a conseguir. Entonces, pero esto va llevando tiempo y se tiene que ir acumulando conocimientos, experiencias, información. Entonces, ¿qué vemos en relación a la creatividad? Vamos a ver dos diferencias para aclarar. En primer lugar, decíamos que en la creatividad hacen falta 10.000 horas para ser un experto. En el tema de la innovatividad de los consumidores, la cantidad de tiempo es sustancialmente inferior. ¿Y esto qué permite? Que tengamos más campos de especialización. Como decíamos, en la creatividad vamos a tener 1 o 2 campos donde podemos ser creativos. Y en la innovatividad vamos a observar que los consumidores pueden ser innovativos en 3, 4, 5, hasta 6 campos diferentes de consumo, ¿no? ¿Por qué? Obviamente, especializarse, ser un consumidor experto en un área demanda mucho menos tiempo. Entonces, esto nos permite tener algunos campos más de especialización. Y también nos permite en algún momento decir, bueno, esto ya no me interesa, ya no me resulta placentero, y dejarlo e incorporar otro o no. Y a lo largo de la vida ir variando estas especializaciones en el consumo. Por otra parte, el consumo, sea de cualquier naturaleza, implica una erogación monetaria. Y acá quiero realizar un comentario en particular, que es el siguiente. Muchas veces, cuando se habla en la visión global del consumidor innovativo, se dice, el consumidor innovativo es aquel que tiene un elevado nivel socioeconómico, o sea, un elevado nivel de ingresos, un elevado nivel educativo, obviamente ambos correlacionados entre sí. Y esto en parte es erróneo. ¿Por qué? Porque claro, a ver, la persona de muy bajos ingresos va a tener una canasta reducida y sesgada en productos básicos, en bienes inferiores. Esta persona de muy bajo nivel de ingreso no va a consumir partidos de tenis, no va a comprar elementos sofisticados para su cocina, ni irá a lugares exóticos para su veraneo en la playa. Entonces, su capacidad de compra está restringida y entonces uno dice, obviamente, para estos sectores que estábamos citando, de las playas, de los elementos de cocina, de los deportes, sí,
el consumidor innovativo va a tener un perfil de elevado nivel de ingreso porque obviamente tiene que tener la capacidad económica para poder adquirirlos. Pero, y también estudios que he realizado ya hace años, me han demostrado claramente, y esto es obvio, que en bienes primarios, en bienes simples, en bienes inferiores, el consumidor innovativo va a ser una persona de bajo nivel de ingreso, de bajo nivel educativo, porque es aquel que se ha especializado y es aquel que busca nuevas oportunidades. Y si esa novedad que se introduce en el mercado le permite ahorrar costos, va a estar muy abierto y adoptar dicha innovación. Entonces, este era otro punto que quería dejar en claro. En síntesis, la innovatividad de los consumidores es un rasgo general, pero que se expresa, dada la necesidad de especialización, se expresa en pocos sectores para cada consumidor. Cada uno de nosotros tendrá nuestros 3, 4, 5, 6 sectores de especialización diferentes. Y esto, como hemos dicho, surge primero de un interés, ya sea por experiencias pasadas o por expectativas futuras y objetivos que queremos alcanzar. Y esto es un proceso de aprendizaje en el consumo de estos productos. Cuando digo de aprendizaje, la definición de aprendizaje, hay obviamente un sinfín de definiciones de aprendizaje, pero en la gran mayoría de ellas hay un elemento en común, que es incorporar una novedad, una nueva idea, un nuevo concepto, una nueva forma de pensar, un nuevo dato histórico, incorporar una novedad. Y ese consumidor especializado ha aprendido, ha incorporado conocimientos, ha incorporado experiencias positivas y o negativas, ha incorporado información y puede incorporar también nuevos productos. O sea, la especialización se correlaciona con el aprendizaje de ese consumidor a lo largo del tiempo. Tal es así que el artículo más reconocido dentro de la teoría económica, que tangencialmente, no era su objetivo primario, pero tangencialmente trabaja sobre la innovatividad de los consumidores, es el artículo Learning to Consume de Ulrich Witt. De tal forma que en el próximo episodio vamos a tratar los aportes que desde la teoría económica, que no es propia de la teoría de innovatividad, pero qué aportes tenemos desde la teoría económica para la mejor comprensión de la innovatividad de los consumidores. Y vamos a ver que esta cuestión de los procesos de aprendizaje, de incorporar nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nueva información y tal vez nuevos productos, es central como aporte de autores como Ulrich Witt. En estas fechas deseo que todos finalicemos muy bien el año y empecemos un año 2022 pleno de realizaciones, y también comentarles que a partir del año que viene vamos a tener en este canal el trabajo de creatividad, pero en idioma inglés. Espero que lo disfruten mucho. Desde ya, muchas gracias.